Hola, hola. Hoy te queremos hablar sobre la competencia comunicativa, lingüística, gramática, sociolingüística, pragmática, discursiva y estratégica, prosémica, kinésica y paralingüística. La competencia comunicativa lingüística se refiere a la capacidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva para comunicarse en diferentes contextos y situaciones. Incluye conocimiento del vocabulario, dominio de la palabra, frases y expresiones idiomáticas, dominio de la pronunciación, capacidad de pronunciar correctamente los sonidos y ritmo y entonaciones del lenguaje, uso de registro lingüístico, capacidad de adaptar el lenguaje a diferentes contextos y audiencias. La competencia comunicativa gramatical se refiere a la capacidad de utilizar las reglas, estructuras gramaticales de un lenguaje para comunicarse de manera efectiva. Incluye conocimiento de la parte de la oración, sustantivo, verbo, adjetivos y adverbios. Uso correcto de la síntesis, orden de la palabra en la oración. Dominio de los tiempos y modos verbales, presente, pasado, futuro, condicional, imperativos. Uso de la concordancia verbal y dominal. Concordancia entre sujetos y verbos y entre nombres y adjetivos. La pragmática es una disciplina que estudia el lenguaje en relación con el contexto donde se desarrolla la idea, es decir, las oraciones producen una acepción semántica, pero su significado e interpretación depende del contenido y del contexto lingüístico. Una misma oración puede tener varios sentidos en diferentes contextos. En el análisis pragmático se estudian variables como la situación, el contexto sociocultural, las personas, el emisor, entre otros. Gracias al conocimiento de la pragmática, se comprenden mejor situaciones en las que, ante un único enunciado, el mensaje final recibido no es igual para todas las personas, ya que cada una de ellas realizará su interpretación. Por ejemplo, si alguien dice, ¡qué bien cocinas!, es un mensaje positivo hacia alguien que sabe cocinar. Pero si la situación es que los interlocutores se encuentran ante un plato con comida quemada, el significado será el contrario. Y es que el contexto influye en el mensaje real que se transmite, así como el tono utilizado por el hablante para dar a entender el comunicado. La sociolingüística es una disciplina lingüística nacida en la década de los 60, cuyo objeto de análisis es el estudio del lenguaje en su contexto social, es decir, en el uso real, tal y como se produce entre los hablantes de una comunidad. Estudia las lenguas a través de la variación de comportamientos lingüísticos producidos por los hablantes de una comunidad lingüística dada, atendiendo a la identidad social de emisor, receptor y al contexto comunicativo en el que se producen dichos actos de habla. El término sociolingüística fue utilizado por primera vez por Herbert Curry en su trabajo Una proyección de la sociolingüística, la relación del habla con el estatus social, en 1952. Sin embargo, es en 1964 cuando se celebró en Estados Unidos varios encuentros entre lingüistas, sociólogos y antropólogos para analizar esta nueva perspectiva y, a raíz de esto, la disciplina ganó mucho más impulso. Otra de las competencias que veremos hoy es la competencia comunicativa discursiva. Esta hace referencia a la capacidad que tiene una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua. Implica también saber manejar el lenguaje con eficacia y actitud crítica, o como el conocimiento y la habilidad necesaria para producir e interpretar textos orales o escritos de manera coherente y cohesionados, que logren su objetivo comunicativo, es decir, que sean interpretados tal como el emisor se ha propuesto. Un ejemplo podría ser un ensayo científico, una carta de trabajo, entre otros.
También quiero resaltar 3 tipos de comunicaciones que están dentro de las competencias comunicativas. Como primera instancia tenemos lo que es la comunicación kinésica, y esta es la encargada de estudiar el lenguaje corporal, es decir, todo lo que nosotros no decimos con palabras, lo podemos dar a entender con nuestras propias expresiones corporales. Es decir, que cuando nosotros nos sorprendemos de algo, tendemos a levantar las cejas, abrir más los ojos, eso quiere decir que estamos sorprendidos, o cuando nos están diciendo algo muy sorprendente de igual manera. También hay personas que cuando están nerviosas tienden a entrelazar las manos, a cruzar las piernas, otros que en medio de quizás coquetearle a alguien, tienden a picar el ojo. Todas estas son expresiones corporales. Como segundo tenemos lo que es la comunicación proxémica, y esta tiene como estudio lo que comunicamos a distancia y el espacio que utilizamos al momento de comunicarnos con otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo el vínculo familiar o amistad que tenga yo con una persona, asimismo va a ser la distancia o el espacio que utilizo al momento de comunicarme con ella. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado y me encuentro con un tío, con un primo, con un sobrino, yo voy a correr inmediatamente y quizás lo voy a abrazar, porque el vínculo de familiaridad es mucho más cercano. No es lo mismo que si yo voy en la calle y una persona se me acerca para pedirme así sea una dirección, yo voy a utilizar un tipo de espacio o de distancia en el cual yo me sienta seguro porque no conozco a la persona. Y eso se denomina como la comunicación proxémica. Como por último, tenemos lo que es la comunicación paralingüística. Es una de las que más me gustan a mí, porque esta estudia lo que son los aspectos no semánticos del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo el lugar o el espacio donde me encuentre, voy yo a utilizar un ritmo o un tono de voz de acuerdo al lugar. Por ejemplo, si yo estoy en una iglesia, mi tono de voz va a ser bajito, porque es un lugar donde se guarda reverencia, o si estoy en un hospital, de igual manera. Ahora, si yo estoy en un partido de fútbol, pues el volumen de la voz va a ser mucho más alto porque el espacio de donde estoy se presta para subir la voz. Y ejemplos como eso son los que se denominan comunicación paralingüística.